Buenas tardes. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional frente a las circunstancias que plantea el COVID-19 en sus decretos de necesidad y urgencia 260 del 20 y subsiguientes, siendo el último el 520 del 20, definiendo el ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, y las acciones promovidas en consecuencia por la Universidad Nacional de La Plata en su resolución 667 del 20 y sus ampliatorias 805 del 20 y subsiguientes, siendo la última la 1635 del 20, y en el marco del resolutivo propio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, considerando además los aspectos previstos en el reglamento de nuestro proyecto final de carrera y su anexo de condiciones específicas en cuanto a los contenidos y criterios de evaluación para el acto de la defensa. Vamos a dar inicio al acto de defensa del proyecto final de carrera de la estudiante Julieta D'Ercoli, alumna del taller vertical número 3, que será realizado incluyendo la instancia de evaluación bajo la modalidad virtual por videoconferencia, desarrollando el tema resignificar el paisaje, lo industrial como contenedor cultural, polo cultural, puerto de Quequén. Voy a presentar a la comisión evaluadora que actuará en esta defensa, que serán por los profesores del taller vertical número 3, el arquitecto Fernando Gandolfi, la arquitecta Ono Taglianelli y el arquitecto Eduardo Gentile. Como profesora invitada por el área de arquitectura, la arquitecta Florencia Snack. Como profesor invitado por el área de ciencias básicas, tecnología, producción y gestión, el arquitecto Luis Larroque, por la asignatura Procesos Constructivos. Por el área de historia, profesor invitado el arquitecto Fernando Aliata. Y bueno, dicho esto, en mi carácter de secretaria académica de la facultad, doy fe de la identidad de los miembros de esta comisión evaluadora, como así también de la estudiante. Así que Julieta, a partir de ahora, cuando quieras, formamos parte, ya inicias tu defensa. Gracias. Bueno, primero, buenas tardes. Voy a presentar mi trabajo, como ya dijo Laura, que se titula Resignificar el paisaje, lo industrial como contenedor cultural, polo cultural, Puerto Quequén. El trabajo surge bajo la temática de la resolución de un proyecto de intervención en construcciones industriales abandonadas. Mis objetivos principales son la preservación y la puesta en valor de las preexistencias a partir de integrarlos en un mismo edificio, y la refuncionalización a partir de un programa que se adapte a las necesidades de la sociedad actual. El trabajo se va a desarrollar en el partido de Necochea, que es mi ciudad natal, ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y las dos localidades más importantes son Quequén y Necochea, y están divididas por el río Quequén. Mi trabajo específicamente se va a localizar en la ribera del río, sobre el lado de Quequén, y voy a abordar el trabajo a partir de 3 escalas que se van a relacionar generando un proyecto integral: la escala urbana, la escala del parque y la escala del edificio. También, para una mejor explicación del proyecto, lo voy a dividir en 5 áreas y voy a empezar por el sitio. Como ya comenté, Necochea y Quequén son ciudades de la costa atlántica y tienen hermosas playas y un elemento fundamental que es el puerto Quequén, que las convierte en ciudades portuarias, que es un elemento muy importante, ¿no? La trama de las ciudades es regular y apunta a dos direcciones. ¿Por qué? Porque la ciudad se fundó en el centro, lo que hoy se llama el centro viejo, y poco a poco fue ganándole tierras a los médanos hasta llegar a donde hoy es el llamado turísticamente el centro nuevo, en la costa. Quequén carece de centralidades de las características administrativas y comerciales de las de Necochea, entonces depende en gran medida de estas, ¿no? Y podemos ver cómo el sector turístico está dado más que nada en la zona costera, y la densidad va de mayor a menor desde las centralidades hacia afuera. Un tema muy importante también entre estas dos localidades siempre fue la conectividad entre estas, ¿no? Y podemos ver cómo la ciudad se conecta a través del puente colgante, que es la principal entrada a las ciudades, del puente de Ardo Rocha para tránsito pesado, más específicamente, y lo que fue el puente Ignacio Ezcurra, que hoy son ruinas,
y las nombro porque van a ser una parte, un límite físico de mi proyecto y también una preexistencia. En esta imagen podemos ver cómo el río Quequén desemboca en el mar, el puerto, ¿no?, con toda su inmensidad, y el sector a trabajar con el puente y las preexistencias. Bien, los puentes portuarios siempre fueron un tema de interés en la ciudad, y a partir con el éxodo industrial, a fines del siglo XIX, se inaugura lo que fue el primer puente ferroviario. Más adelante se construye un puente carretero con paso para las embarcaciones, que fue usado durante mucho tiempo, hasta que el avance del automovilismo y las nuevas operaciones portuarias hicieron necesario la presencia de un nuevo puente más moderno. Y es ahí, recién en 1972, cuando se inaugura el puente Ignacio Ezcurra, con sus bordes curvos muy particulares, ya que fue construido sobre la estructura del puente ferroviario. Acá se puede ver también, ¿no?, el puente en funcionamiento, el puente carretero, y el sector a trabajar y el puerto. Lamentablemente, el puente funcionó tan solo 8 años, ya que en 1980 una inundación derribó el puente, convirtiéndose hasta el día de hoy en ruinas. Los vecinos todos los años piden al gobierno de turno la reconstrucción del puente porque creen que reactivaría el sector en muchos aspectos, tanto industrial como comercial, como turístico. También me parece importante hacer una revisión histórica en torno a lo que es el posicionamiento del puerto Quequén y cómo afectó a la región, ¿no? Ya que en 1863 se datan las primeras operaciones portuarias, y la fundación del partido de Necochea fue en 1865, 12 años después. Este es un dato clave que permite entender, digamos, el proceso de fundación de las ciudades portuarias, ¿no? Y podemos ver cómo a partir de las múltiples conexiones con la pampa húmeda, con el agua y los ejes principales de las ciudades, el sector se convierte en un polo agrícola, comercial e industrial, enmarcado en el modelo agroexportador, funcionando con una lógica que sucede típicamente en las ciudades portuarias, que se asientan plantaciones de materia prima para luego ser transportadas a silos de acopio y tener un corto traslado hacia el puerto para ser exportadas o hacia las fábricas en el sector. Analizando, digamos, la escala urbana que voy a trabajar, se puede ver acá los dos ejes principales de las ciudades y el puente de Dardo Rocha, inaugurado luego de la caída del puente Ignacio Ezcurra, y el lugar donde voy a trabajar, ¿no?, con el límite físico, el puerto Quequén, de acceso restringido. Bien, la caída del puente generó tal desconexión que los dos sectores más cercanos a este quedaron fuera del sistema urbano, quedando el área totalmente degradada, con muchos lotes vacantes, muchas fábricas abandonadas, incluidas las que voy a trabajar, pero la Plaza de los Niños, rodeada de una iglesia, un banco y una escuela, reafirma la hipótesis en medida, ¿no?, de esto, de que el área se perfilaba ser una centralidad en época de esplendor fabril. Acá podemos ver cómo la trama se desmaterializa llegando a la ribera, y cómo esta misma hoy en día es un espacio verde, sin uso, sin mantenimiento y con muchas potencialidades, tanto como paisaje urbano, conexión con el río y con el puerto. Entonces, yo generé una propuesta para esta escala urbana que dividí en 3 áreas: la movilidad, la ribera y el crecimiento. En cuanto a la movilidad, se propone un nuevo puente que une estratégicamente los dos ejes, ¿no? Y la jerarquización de la calle que lleva al puente. Se reconfigura la trama, generando un borde costero y un sistema de bicisendas. En la escala de la ribera se propone un parque lineal dotado de múltiples actividades que, digamos, termina en el Polo Cultural Puerto Quequén, en el cual dentro del mismo se van a refuncionalizar los restos, las ruinas del puente Ignacio Ezcurra como miradores. En cuanto al crecimiento, se propone el acompañamiento mediante políticas públicas
de un crecimiento ordenado para densificar el área. Se propone también la generación de conjuntos de vivienda en los lotes vacantes linderos al borde costero, articulados con huertas de uso común. Y por último, un eje gastronómico que acompañe la nueva calle con jerarquía y refuncionalizar las fábricas que están hoy en día abandonadas. Bien, esta es mi propuesta a nivel urbano. Voy a presentar las preexistencias. A nivel parque, a escala parque, tenemos la manzana elegida con las preexistencias, lindera al puerto Quequén y con gran conexión con el río, el puente Ignacio Ezcurra y los terrenos que los unen, los terrenos baldíos que unen estas dos piezas. Los barcos encallados, las fábricas y los hilos del sector caracterizan, ¿no?, como este carácter de típica ciudad portuaria, tiene una identidad el sector. Hoy en día estas construcciones no son patrimonio, pero la propuesta propone una puesta en valor y una refuncionalización de las piezas, generando un sistema de identidad histórico-patrimonial en donde el valor de una de estas piezas depende del resto. Bien, yendo a la escala del edificio, tenemos como preexistencias una batería de 6 hilos de hormigón dispuestos de a pares, una nave fabril simple, carente de techo, y 6 silos metálicos dispuestos en torno a una torre elevadora de granos. También se va a generar una liberación selectiva de las piezas que carecen de valor industrial y fueron posteriores, adicionadas posteriormente a las preexistencias. Así es como se va a conseguir este conjunto sobre el cual voy a trabajar. Voy a mostrar unas imágenes donde se ve la fábrica y los hilos metálicos detrás. El estado se puede ver de las preexistencias. En esta foto se ven los hilos metálicos, de los cuales 2 están sobre una plataforma de hormigón. Y detrás el puerto Quequén con toda su inmensidad, ¿no?, una potencia muy... Y por último, no es la última. Esta es una imagen de los hilos de hormigón y detrás el río y Necochea. Por último, ahora sí, las 3 piezas, ¿no?, cómo funcionan dentro de la manzana y su relación. El estado estructural de las piezas es bueno porque se mantienen en pie, pero tienen patologías muy propias del paso del tiempo, como por ejemplo grietas, roturas, afloraciones, hongos, y faltantes como por ejemplo el techo de la nave fabril y carpinterías. Entonces empiezo a pensar una propuesta. A partir de pensar que construir en la ciudad es responsabilizarse por el espacio público y no podemos permanecer ajenos a los vacíos y los espacios verdes de la ciudad. A partir de ciertas preguntas disparadoras, se comienza a pensar en esta relación entre espacio público y edificio, más específicamente cómo se van a relacionar las dos escalas del parque y del edificio. Y intenté buscar respuestas a través de aspectos del programa, desde lo morfológico, desde aspectos sociales y desde lo urbano. Otra de las preguntas que me hice al comenzar el trabajo fue, ¿de dónde nace la necesidad del Polo Cultural Puerto Quequén? Y las respuestas que encontré fueron la falta de un edificio turístico portuario, la falta de edificio de condensador cultural de uso masivo, no existe un edificio de estas características ni en Necochea ni en Quequén. Como ya dijimos, el estado de la ribera, que está totalmente degradada y desaprovechada. Y por último, que Quequén se encuentra en condiciones de desigualdad frente a Necochea en una cuestión de inversión pública. Bueno, para cerrar la idea, el Polo Cultural Puerto Quequén va a ser, en 3 ejes se va a desarrollar, ¿no? Lo cultural
pensado no solo como el programa del edificio, sino también la relación con la identidad, al ser una ciudad portuaria, ¿no? Esto que nos identifica. Y para poder, digamos, revalorizar estas piezas industriales abandonadas y generar un sentimiento de pertenencia que hoy está perdido en el sector. También teniendo en cuenta que el turismo es un eje que está muy ligado a nuestra cultura y a nuestra identidad como ciudad portuaria y turística. El programa lo dividí en 5 áreas para generar una multiplicidad de usos. Lo cultural y el ocio son los programas más importantes. También va a haber educación vinculada a actividades artísticas, ferias de productos regionales y administraciones, tanto de cada sector como general. Esta propuesta programática va a generar que el edificio tenga distintos tipos de usos, distintos tipos de flujo y pluralidad en cuanto a los usuarios. Bueno, la resolución proyectual. Voy a tomar un poco de agua. En cuanto a la escala del parque, tenemos la situación actual. Se genera la reconfiguración de la trama y el nuevo puente. Un sector verde en relación con el río que va desde el -3 hasta nuestro 0, que va a ser el nivel de vereda. La relación con la ciudad dada a partir de estas plazas secas con forma como de pestañas que mantienen el nivel de vereda y van a generar visuales al río. Por último, se colocan elementos puntuales en relación con el agua, un paseo costero y se dota de servicios a todo el parque. Y es así como se obtiene el parque, rematando en el edificio del Polo Cultural Puerto Quiquén y refuncionalizando el puente Ignacio Ezcurra. Además, generando una relación real entre el río y la ciudad. En esta planta del parque podemos ver cómo mediante una fusión del parque y el edificio, es decir, que el usuario no distingue el fin de uno y el comienzo del otro con facilidad, se crea esta pieza urbana híbrida que, dando respuesta a las problemáticas y dotando al parque de multiplicidad de usos, va a generar que el usuario pueda apropiarse de esta pieza, ¿no? Esta imagen me parece clave mostrar porque se puede ver en ella cómo las 3 escalas confluyen generando un proyecto integral y cómo lo urbano es el motor para la integración de las piezas. Yendo a la escala del edificio tenemos la situación actual, se decide enterrar gran parte del programa y se empiezan a reconocer ciertas geometrías circulares. Se genera un nivel 0 en gran relación con el nivel inferior y también relacionado a partir de una rampa circular donde va a funcionar un museo del Puerto Quiquén. Se genera una plaza de acceso desde la ciudad que ingresa a un hall donde se va a repartir a todas las actividades en una especie de peine. Se coloca la estructura y elementos que van a contener servicios que van a dividir circulación de usos específicos. Y por último se coloca un nuevo silo para terminar de cerrar esta espacialidad circular. La cubierta, que es la proveniente del parque, es inclinada y se pliega generando un basamento de hormigón, el cual con esto vamos a generar una fachada dual, una que responde al urbano y una totalmente distinta que responde al río. Se generan sustracciones para generar patios que alimenten el nivel de subsuelo y se coloca un elemento hitolúdico en torno a los hilos metálicos. Bien, eso era sobre el edificio nuevo. Ahora, las preexistencias van a estar dentro de este proyecto integral, pero van a ser tratadas específicamente según sus particularidades.
Los hilos de hormigón se van a intervenir desde adentro, se va a generar un completamiento del vacío mediante distintos usos, y una de las fachadas va a estar intervenida. La fábrica va a ser intervenida también en el interior, generando un concepto de la caja de intervención dentro de la caja muraria original, respetándola, ¿no? Y por último, los hilos metálicos, los cuales se va a respetar el vacío interior, se van a integrar en este recorrido circular, y la intervención específica van a ser vanos para el ingreso del usuario en relación con la rampa y el parque. Bueno, en esta imagen se puede ver todas estas cuestiones, ¿no? El proyecto que engloba todo el conjunto, y a su vez las intervenciones específicas dentro de cada paquete de preexistencias. Yendo a los planos del edificio, vemos, este es el plano sección desde el parque. Un ingreso independiente a los hilos de hormigón, donde va a funcionar un edificio educativo vinculado al arte. Otro acceso al centro cultural desde planta alta. Sobre el vacío de los hilos se va a generar un anfiteatro, y haciendo una operación de equilibrio o compensación formal, se genera una plaza seca en torno a los hilos metálicos. Esta operación también se genera en cuanto a los vacíos, porque este vacío contiene a la preexistencia, y en este sector la preexistencia es la que contiene al vacío. Voy a mostrar una imagen. Este es el anfiteatro, funcionando los hilos de hormigón como telón del mismo. Y esta imagen es de la plaza seca alrededor de los hilos metálicos. Se puede ver el clima lúdico que tiene este sector, con la rampa, una cafetería, con los ingresos a mirar adentro de los hilos, el ingreso al centro cultural por la fábrica. Bueno, la planta principal tiene un ingreso principal desde la ciudad, un ingreso al centro cultural dentro de la caja, desde planta baja, y una escalera que nos conduce al subsuelo. Una tira comercial de productos regionales relacionada con la vereda hacia la ciudad, y podemos ver cómo el hall de ingreso nos distribuye a todas las actividades, donde vamos a tener la parte superior del auditorio, el edificio de los hilos de hormigón, como ya dije, es educativo. Un ingreso también al centro cultural por planta baja, donde acá se puede ver bien específicamente cómo es tratado este tema de la caja dentro de la caja. Y el Museo del Puerto Quequén, generado como una gran rampa de recorrido que une ambas plantas, y donde el usuario va pinchando dentro de los silos metálicos, ingresando a salas interactivas. También podemos ver cómo los servicios se condensan en estas cajas, ¿no? Y la planta intenta ser muy permeable con la planta de abajo, teniendo mucha relación. Y esto se puede ver en este corte, cómo a partir de los vacíos y las rampas que conectan ambas plantas, se logra esto, ¿no? También podemos ver la relación del usuario con las salas interactivas dentro de los hilos metálicos, desde el interior del edificio o desde el exterior. Esta es una imagen del ingreso desde la ciudad, atravesando el basamento de hormigón. Esta imagen es una imagen desde el parque, donde se pueden ver las tres preexistencias y la relación con el edificio. Y también podemos notar cómo el edificio es bastante imperceptible desde el río, ¿no? El edificio nuevo. Y no es así desde la ciudad, donde el edificio nuevo tiene otra presencia.
Este es como el basamento de hormigón, ¿no? Generado, bueno, acá se puede ver mejor en la vista, el basamento, cómo se va perforando para el ingreso del usuario. Yendo a la planta de subsuelo, tenemos el ingreso principal y único desde la escalera, y la planta se estructura en torno a esta gran circulación y los vacíos en relación a las actividades. Esta tira administrativa va a alimentar la gran circulación, como también el foyer del auditorio y el ingreso a la biblioteca multimedia. También tenemos el inicio o el fin del recorrido en el Museo del Puerto Quequén, según como el usuario lo inicie. Y vemos cómo los núcleos de servicio son los encargados de dividir circulación de actividad específica. Este recorrido en imágenes va a mostrar cómo desde el cero, la vereda, ¿no? Esto es desde la ciudad, podemos ver la escalinata y la galería en relación al comercio, cómo el usuario va bajando, llega al patio de ingreso, hasta finalmente ingresar. En esta imagen interior podemos ver la gran circulación, la relación con la planta superior, la planta cero, las tiras que alimentan esta gran circulación y el módulo, el núcleo de servicios, cómo funciona dividiendo, ¿no? En los cortes podemos ver cómo el auditorio y la biblioteca ocupan las dos alturas del edificio para generar mayor espacialidad, teniendo el ingreso principal desde el subsuelo, pero con gran relación con el cero. Y otra vez la función de los núcleos de servicio. Bueno, voy a desarrollar el edificio de los hilos de hormigón, el cual se pensó a partir de tener una fachada intervenida al río y una fachada conservada a la ciudad. Para lograr el edificio se empiezan a pensar configuraciones de módulos de uso para cada fachada, y vamos a tener algunos módulos que van a estar fijos en todo el edificio, como los servicios húmedos y la circulación vertical, y también el módulo de ingreso, que va a ser un módulo que se va, un silo que se va a mantener vaciado, y el único elemento que la atraviese va a ser un puente que viene desde el ingreso del parque, ¿no? Que conecta el parque con el interior. En las plantas podemos ver cómo el edificio se estructura a partir de la circulación. Podemos ver también los módulos fijos y los distintos módulos de uso, cómo se van alternando, generando distintas espacialidades y según las necesidades funcionales. En el último piso va a funcionar una cafetería en la cual puede acceder cualquier tipo de usuario, no solo del edificio de los hilos. En este corte vemos cómo el silo que se mantiene vaciado, potenciando la verticalidad y conservando, ¿no?, ese vacío escultórico tan propio de un silo, por el cual se accede desde el edificio y desde el parque. Y también vemos, en contraposición, el silo que se llena de actividad, generando distintas espacialidades. También podemos ver cómo el edificio nuevo integra la preexistencia, ¿no?, y la relación con el entorno inmediato. En esta imagen se ve a los hilos emergiendo del vacío, la relación con las otras preexistencias, generando un conjunto, y cómo de noche los hilos se convierten en un faro a la ciudad, también cómo se ilumina la intervención en la fábrica a través del techo. Bueno, llegando a la profundización técnica, vamos a ver cómo la estructura de borde materializada en una viga invertida se convierte en baranda, y el espesor necesario para albergar toda la tecnología y el sustrato para que crezca la vegetación, ya que es un techo verde. También como los equipos que se necesita que tengan salida a 4 vientos se esconden dentro de estos asientos en el parque.
Este detalle se acerca a los hilos metálicos, y me gustaría mostrar la espacialidad que se genera dentro de un silo, ¿no? Porque es muy particular, con la luz cenital que ingresa, eh, es muy propicio para una sala interactiva. Y nuevamente esta situación, como a partir de la intervención generando vanos, el usuario puede interactuar con el museo desde el interior del edificio o desde el exterior. En este detalle vemos el muro que acompaña el recorrido circular del museo, como la relación con la vereda a través de un fuelle, el cual lo ilumina, y cómo, separándose de la cubierta, genera el ingreso de luz cenital que iluminará el museo. Bueno, el detalle del silo de hormigón armado con el muro existente, preexistente. Algo importante a tratar dentro de los silos es el tema del eco. Hay que generar un acondicionamiento acústico y más que nada porque van a funcionar actividades específicas. Esto se va a lograr aislando con placas de lana de vidrio, tanto en cielos rasos como en entrepisos. El cielo raso va a servir para el paso de las instalaciones y al hormigón se le va a generar un tratamiento a partir de un producto hidrorrepelente que va a proteger el material manteniendo sus características originales. También me parece importante hacer hincapié en cómo se va a tratar la intervención en la fachada a partir de estas perforaciones que van a materializarse de forma que se distingan de lo preexistente desde la forma y desde el color. Y también intentan ser la perforación lo mínimo posible, teniendo 60 centímetros de diámetro, para no invadir, digamos, ser tan invasivo. Bueno, pasando a estructura. Intervenir dentro de las preexistencias, tanto en los hilos como en la fábrica, la estructura va a ser metálica, porque ya que es 100% reversible y es mucho más respetuoso con la preexistencia. En lo que es el silo, los entrepisos se van a generar a partir de 2 aros tipo C de 200 anclados al hormigón, generando una circunferencia de 7 metros de diámetro, que es el diámetro del silo. Vigas principales, perfiles C de 200, y vigas secundarias, perfiles C de 100 cada 40 centímetros. Por último, todo el sándwich de rigidizadores, aislaciones necesarias que ya hablamos, y el piso. Dentro del edificio también, tengo que comentar el hecho de que los anclajes al hormigón van a ser mediante un anclaje químico. Dentro del edificio también se van a colocar columnas metálicas ancladas al hormigón para rigidizar el edificio, y el puente que va a distribuir a todas las actividades va a ser metálico, va a estar anclado al hormigón y va a descargar también su peso al hormigón. Bien, las fundaciones elegidas según la complejidad del proyecto y el tipo de suelo son pilotes de hormigón armado con cabezal. También se va a hacer necesaria la presencia de submuraciones y muros de contención, ya que se entierra gran parte del edificio. El entrepiso, que aprovecha la plasticidad del hormigón armado, y la rampa, que va a ser un movimiento de suelo. Por último, la cubierta, la cual se va a desarrollar en gran parte como un entrepiso sin viga, y donde se necesita mayor luz estructural se va a utilizar una tecnología que se llama Hold Deck, que es un casetonado alivianado, el cual permite también el paso de las instalaciones. La fábrica, como ya dije, se va a generar a partir de una estructura metálica. Bien, y llegando a las instalaciones voy a hacer un repaso de las mismas. La provisión de agua se va a dar a partir de un sistema de tanque dual y un sistema de recolección de aguas de lluvia para el riego del parque. La climatización se va a dar mediante un sistema BRB
Y acá podemos ver en este gráfico dónde se van a alojar en un bajo losa los condensadores y las zonas a las que va a influir. Para la instalación de incendios tenemos una etapa que es extinción en subsuelos y en el edificio de los silos. Y en el resto del edificio se va a generar una prevención y detección con todo lo necesario, que podemos ver en este gráfico donde va a ir ubicado cada cosa. Bueno, el proyecto va a ser gestionado en etapas a la hora de la construcción, que va a ir desde las demoliciones y refuerzos estructurales de la preexistencia hasta la parquización y el equipamiento urbano. El Polo Cultural Puerto Quequén va a ser un edificio de carácter público y se va a gestionar en una alianza público-privada entre la Municipalidad de Necochea y el Consorcio del Puerto Quequén, el cual va a ser el principal inversor. Bueno, la construcción se va a llevar a cabo mediante una licitación pública y en la misma van a participar distintos actores regulando el proceso. Bueno, llegando al final, me gustaría escribir una conclusión respecto a ese trabajo. La voy a leer. El proyecto final de carrera fue concebido como un espacio y un proceso de reflexión sobre nuestro rol como arquitectos, generadores de ciudad y productores de espacios. En este contexto reflexivo nace el Polo Cultural Puerto Quequén, a partir de creer que darle valor a estas piezas industriales olvidadas, bajo una mirada sensible y convertirlas en un bien cultural, enriquecerán la ciudad y reforzarán nuestra identidad, entendiendo que los bienes culturales son fundamentales en la construcción y en la deconstrucción de los ciudadanos. A su vez, brindar a la comunidad espacios de esparcimiento, de uso y de consumo cultural de carácter abierto y público fomentan el encuentro, el intercambio y la construcción de igualdad en la ciudad, buscado desde el momento cero en el proyecto. Esta nueva pieza urbana busca potenciar el sector con miras hacia una ciudad más accesible, abierta, plural, sostenible y sana. Gracias. Quería agradecer por uno, pero ya me estoy emocionando. De Arquitectura de la UNLP, a la cátedra Gandolfo Tavianelli Gentile, al cuerpo docente, en especial a Alejandro Denis y a Ana Tavianelli, y por último a mi familia y a mis amigos. Me siento muy acompañada a pesar de la situación. Bien. Bueno, una alegría. Qué bueno, qué bueno. Ya estamos todos, así que ya podemos empezar con la devolución. Perfecto. Buenísimo. Florencia, ¿querés empezar? Sí, no tengo problema. Buenísimo. Bueno, Julieta, felicitaciones. La verdad que me parece que has hecho una lectura como muy sensible y muy como responsable de la historia y la geografía, ¿no? De ese sitio. Y de alguna manera entendiendo esta cuestión del palimpsesto, de todas estas capas de la historia y cómo vos venís a intervenir como una capa más dentro de ese apilamiento de capas. Y de alguna manera esto de, hoy hablábamos, que una sola persona tenga que pensar desde el master plan, descubrir un área de oportunidad, cambiar el uso, pensar en reciclar un sector de la ciudad y revitalizarlo, me parece que ya es proyectar eso, ¿no? Es un acto de proyectar. Y creo que esta idea de hacer este puente nuevo justifica el programa que vos estás planteando. Por otro lado, creo que la estrategia esta de pensar en la nueva intervención casi como una alfombra, ¿no? Como una alfombra que casi no tiene ningún protagonismo, sino que es un parque y que le da protagonismo a todos estos edificios de valor industrial, creo que es muy inteligente. Después, creo que hay algunas cuestiones que estuvimos charlando que tienen que ver con la relación transversal entre esa pieza, ese parque, esa alfombra, y el paseo ribereño, que tal vez cuando uno ve la planta, bueno, ahora no la estamos viendo, pero esos caminos en diagonal no terminan de conectarse con todo ese paseo. Entonces,
siempre obviamente quedan cosas pendientes y nosotros tenemos el deber de compartirlas con ustedes, más que nada para seguir pensando, porque el día de mañana vos estás trabajando en un proyecto de este tipo en la municipalidad, en este lugar que seguramente es donde vos vivís, y me parece que está bueno como seguir pensando en el tema, ¿no? Los proyectos, llega un momento que uno tiene que bajar la cortina, producirlos y presentarlos, y bueno, ciertas cosas van quedando pendientes, pero la verdad que te felicito porque me parece que has abarcado un montón de temas y has integrado y desarrollado, digamos, de una manera, digamos, muy, muy convincente todo el proyecto. Así que le doy el pie a otro para que continúe. Gracias, Florencia. Fernando Aliatra, ¿querés seguir? Sí, bueno, en realidad yo creo que el trabajo de un punto de vista del análisis de la historia urbana, de la organización de cómo se fue conformando la ciudad, es clarísimo realmente, ¿no? Y el rol que cumplió ese sitio, que quedó marginado a partir de la ruptura del puente, es decir, digamos, todo el proceso, digamos, de la constitución morfológica y funcional de la ciudad está perfectamente realizado, y al mismo tiempo la elección del sitio, la elección de los elementos, la relación, digamos, con esas preexistencias y la preservación de esas preexistencias, me parece que, bueno, en ese sentido yo no puedo de ninguna manera encontrar fallas en algo que es parte también del corazón de la cátedra, ¿no es cierto? Me parece que es un proyecto que incluso da, como decía Florencia, para seguirlo trabajando, pero realmente el hecho de que esté realizado por una sola persona, que es, digamos, una característica de los trabajos finales de carrera de nuestra facultad y que le dan un plus fundamental, me parece que le da más mérito al proyecto. Me parece que hay mucha sutileza, hay muchas cosas pensadas, hay una articulación entre las partes muy bien lograda, más allá de que puedan haber cosas que se pudieran tal vez cambiar, digamos, o mejorar, pero bueno, eso, como decía Florencia, en algún momento tenés que cerrarlo y presentarlo, ¿no es cierto? Así que felicitaciones. Bueno, gracias, Fernando. Luis, ¿querés seguir? Dale. Bueno, Julieta, esto desde la mirada del proceso constructivo y desde la producción misma de este proyecto, que es muy, muy posible que pueda convertirse en una obra construida, la verdad que esto de refuncionalizar, lo hablábamos cuando nos juntamos, pero refuncionalizar para usuarios tan diferentes, porque el usuario originario era un grano y el usuario actual es una persona humana, como dice el Código Civil y Comercial, plantea ya de primero un desafío importante. El siguiente desafío es resolver esta interfase que hablamos siempre en procesos constructivos entre nuestro sistema artificial, nuestro edificio y el sistema natural. O sea, una envolvente de hormigón armado para cuidar un grano se tiene que convertir en una envolvente que permite el acondicionamiento interior para dar el confort necesario para las personas. Bueno, y en ese desafío, ese confort, de alguna manera, mucho tenía que ver el tema de la luz, que el silo no la tenía. Que vos te planteaste el tema de cómo agujerear, hasta dónde agujerear, cómo mantener la identidad del silo, y terminaste entrándole la luz por el lado más sencillo que era para el silo, que era por la envolvente horizontal, que eso a su vez te da una gradación de la luz que permite un buen aprovechamiento. Tuviste en cuenta el acondicionamiento acústico como uno de los temas principales, más casi que el acondicionamiento térmico, si bien los materiales que usamos para acondicionar acústicamente
casi son bastante similares a los que nos sirven para acondicionar lo térmico, porque tienen poca densidad. Eso lo resolviste muy bien. Y bueno, me parece que después lo otro que hiciste es el tema de tener en cuenta la gestión. Primero tuviste en cuenta la gestión de la obra, porque pensaste en los equipos que necesitabas para poder hacer ese montaje de ese whole deck y de ese steel deck, que por otro lado no lastimaba la esencia del silo. Y después todavía diste un pasito más y pensaste en la gestión de cómo se iba a armar ese consorcio entre privados y públicos, y cómo se iba a hacer la licitación para que eso pudiera terminar siendo un equipamiento para la ciudad. Así que realmente te felicito por tu trabajo. Bueno, muchas gracias, Luis. Betty. Sí, bueno, Florencia, muy bien, te felicito, con una muy buena presentación, que se entendía claramente el tema de la pieza urbana y de la ciudad, más allá que coincido que por ahí hay algunos pequeños temas que habría que abordarlos, pero son temas absolutamente menores. Yo anotaba o levanté acá, que por un lado a mí, muy cortito, me parece una gran responsabilidad de tu parte tomar estos temas que tienen que ver con la renovación urbana, y esa renovación urbana que no se quede solo en una única pieza, sino que integre la ciudad con un nuevo uso. Digamos, son temas que tienen que ver, lo hemos dicho en la reunión previa, con espacios de oportunidad que me parecen muy, muy valorables. Así que en ese marco donde tengo la pieza y tengo la ciudad integrada en una única situación, me parece de gran valor, y te felicito. Me parece que bueno, que está bien que lo hayas presentado y que ya hoy puedas recibirte. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gandolfi. Bueno, yo comienzo por el principio más lejano, que es cuando nos presentaste la posibilidad de trabajar en ese sector, inclusive con alguna incertidumbre respecto a qué pieza elegir, y terminaste tomando el conjunto de piezas y del área. Entonces, a partir de ahí, bueno, fue un camino realmente muy satisfactorio en ese recorrido, porque realmente fuiste incorporando de alguna manera todos los elementos que hacen conceptualmente a una buena intervención sobre una preexistencia, sobre todo de carácter industrial. Y precisamente por ser una preexistencia de carácter industrial y con buena parte prácticamente en estado de ruina, tuviste que poner en juego básicamente tres elementos, ¿no? Una perspectiva tecnológica, que es la que señalaba Luis. Por otro lado, dado el enclave, una conjunción con una situación urbana que encima, parte de la propuesta, prácticamente excede la escala habitual de proyecto final de carrera, como la idea de plantear un puente y de extenderse inclusive con todos los, más allá de los ajustes que sean necesarios, en un parque, en una suerte de parque costero, y fundamentalmente desde lo que hace a la propuesta del taller, un rigor en el tratamiento conceptual de la adición con respecto a la preexistencia, y por último también una gran sensibilidad para poder valorar esos edificios que normalmente son vistos como algo sin una segunda oportunidad. Entonces, en ese sentido has potenciado todos los elementos y has encontrado un proyecto urbano arquitectónico que da una nueva unidad y un nuevo
sentido al conjunto, que por otro lado muestra también un gran arraigo y un conocimiento profundo del sector, de la ciudad y de la región, que lo hacen entonces más valioso aún. Así que bueno, considero que es un excelente trabajo y por lo cual entonces te felicito. Bueno, gracias Fernando. Bueno, cierro un poco. No quería dejar de decir un par de cosas que a veces decimos y que está vinculado con la universidad, ¿no? La Universidad Nacional Pública y Gratuita, que te da un poco la posibilidad ¿no? De haberte formado como arquitecta, haber vuelto a tu lugar de origen, haber pensado que tu proyecto final debía centrarse en ese espacio. Entonces creo que es también en ese camino como cierta devolución, que está en el carácter social de la arquitectura que uno asume en el momento del proyecto final. Y creo que en eso el proyecto final de carrera nos está enseñando siempre a todos, los docentes que conformamos este espacio, y tus compañeros y tu familia, a revisitar tantos lugares del país, que son de donde vienen los estudiantes, que son capaces de repensar los sitios como una fuente de oportunidad urbana, territorial y arquitectónica. Así que te felicito, tenés un 10 y está muy bien tu trabajo. Bueno, muchas gracias.